Tú no sabes quién soy yo. Sé dónde vives, sé que tienes una hija, te vas a cagar. Son frases de un alumno a su profesor. ¿Dónde está Julio? Que a ese hijo de puta lo voy a matar. No te metas con mi hijo o vendrá mi marido y te mandará al cementerio. Son frases de los padres de un alumno al profesor de su hijo. ¿Qué está pasando? ¿Acaso ser profesor en España se ha convertido en una profesión de riesgo? En el 2023, un estudio de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios reveló que 3.000 docentes de primaria y secundaria afirmaban sufrir agresiones diarias. También detallaba ese informe que el 91% de los profesores denunciaban problemas de convivencia en sus clases, mientras que el 72% había sufrido amenazas y agresiones verbales o físicas por parte del alumnado. ¿Hacia qué sociedad estamos avanzando? ¿Qué puede hacer un profesor ante estas situaciones? ¿Y cómo va a ser capaz de inculcar motivación entre sus estudiantes cuando este tipo de violencia está a la orden del día en las aulas? Soy Asier Gil, bienvenidos a Luces en la Niebla. En la UNED de Tudela, Luces en la Niebla. Hola, saludos desde la UNED de Tudela. Encendemos las luces de nuestro 11º episodio en una niebla que no es que sea espesa, es que incluso pincha, como si estuviésemos atravesando arbustos de zarzas. Uno no puede entender cómo es posible que en un aula, que se supone que es un espacio para el conocimiento, para la comprensión, para la ilusión, para el crecimiento personal, se convierta en ocasiones en un campo de batalla donde el profesor se encuentra solo frente a un ejército que ha recibido órdenes de no dejar prisioneros. Da que pensar lo mucho que ha cambiado el mundo para que un poco más de medio siglo se haya pasado de un respeto reverencial al profesor a casi una subyugación por parte del alumno. Lo decía una profesora en una noticia de un medio de comunicación y me quiero quedar con sus palabras. Hemos pasado de padres analfabetos que criaban a hijos educados a padres que tienen estudios pero que están criando a niños de cristal en burbujas, que se creen todo lo que les dicen sus hijos y que anteponen su palabra a la tuya. Es demoledor, sin duda. Saben que aquí en la UNED de Tudela nos apasionan los datos y a partir de la realidad construir nuestras reflexiones, nuestra salida de la niebla. Les voy a dar algunos procedentes del mismo estudio que les comentaba en la introducción. El 60% de los profesores admite que las agresiones son habituales entre los alumnos en sus clases. El 94% de los profesores de secundaria se enfrentan a problemas de convivencia en sus clases y el 77% ha experimentado agresiones o faltas por parte del alumnado. Y eso en secundaria, pero ¿cómo es posible que en primaria, con niños de entre 6 y 12 años, el 82% de los profesores detecte problemas de convivencia y más de la mitad haya sido agredido por parte de sus alumnos? ¿Cómo puede aceptarse que el 48% de los maestros de primaria, la mitad, admita que sus estudiantes recurren con regularidad a la violencia entre ellos? Y damos un paso más allá. ¿Cómo podemos aceptar, hablo ya como sociedad, que un 37% de los docentes en España hayan sido víctimas de insultos por parte de las familias de los estudiantes y que un 39% haya sufrido violencia por parte de las familias de sus alumnos? Qué duda cabe de que estos datos pintan una realidad terrible y subrayan la necesidad urgente de abordar la educación de manera efectiva y con estrategias bien fundamentadas, porque habrán llegado a la conclusión de que en este contexto la pasividad y la falta de motivación son dos problemas que también están encima de la mesa porque afectan gravemente al rendimiento académico y al bienestar emocional de los estudiantes. De hecho, el Ministerio de Sanidad, en un estudio que realizó a finales del año 2020, detectó que los problemas de salud mental en la infancia y en la adolescencia incluían trastornos hipercinéticos y afecciones específicas del aprendizaje que contribuían a la falta de motivación y la participación en las aulas. A ver, no quiero tampoco describirles un panorama desolador, como si cruzar el umbral de una clase fuese como traspasar las puertas del infierno. Hay también cientos de miles de héroes que diariamente se esfuerzan por dotar de un futuro prometedor a millones de niños. Son profesionales que se han formado en comunicación efectiva, en resolución de conflictos, en trabajo en equipo, en creatividad, en dinámicas de reflexión. Son profesores y profesoras que promueven en sus clases un aprendizaje más inclusivo y participativo. Ese es el objetivo precisamente de nuestro episodio de hoy, contarles que hay personas que saben equilibrar la disciplina y el apoyo emocional y que tratan de dar respuesta con su ejemplo a preguntas como si es posible mantener un ambiente de respeto y orden sin recurrir a medidas punitivas o cómo se puede fomentar la motivación intrínseca de los estudiantes y ayudarles a desarrollar una actitud positiva hacia el aprendizaje o incluso qué estrategias pueden utilizar los educadores para involucrar a las familias en el proceso educativo y asegurar que los estudiantes reciban el apoyo necesario tanto en casa como en la escuela.
Queremos explorar también cómo las dinámicas de grupo pueden convertirse en una herramienta eficaz para mejorar la convivencia en el aula y qué tipo de actividades pueden ayudar a los estudiantes a desarrollar habilidades sociales y emocionales. Y para eso contamos hoy con Carlos Salavera. Muy buenos días. Hola, buenos días. Carlos es doctor en psicología y ejerce de profesor tutor de psicología aquí en la UNED de Tudela y también en el Departamento de Psicología y Sociología de la Universidad de Zaragoza. Carlos lleva siendo profesor de universidad desde el 2006 y ha publicado más de un centenar de artículos de investigación. Además, ha presentado más de 100 comunicaciones en congresos, la mayoría de ellos internacionales, y ha dirigido 5 tesis doctorales. Les cuento también que Carlos impartirá junto a su compañera Eva Urbón un curso sobre la temática que abordamos hoy, bajo el título ¿Cómo afrontar la ansiedad, agresividad, pasividad o falta de motivación del alumnado? Esta formación se celebrará de manera online entre el 12 y el 16 de mayo y las matrículas ya están abiertas. Carlos, para empezar, me gustaría que intentáramos rebajar un poco, si es posible, el panorama tan oscuro que plantean los datos. ¿Es tan penosa la realidad que reflejan las cifras? ¿Es tan acuciante actuar para dar la vuelta a la situación? Y soy plenamente consciente de que se trata de dos preguntas que no tienen por qué ser complementarias y que seguramente posean respuestas independientes. Sí, buenos días. Bueno, en primer lugar, gracias por este espacio, ¿no? Sí. A ver, pues el panorama no es ni mejor ni peor que hace unos años. Parece que todo se ha magnificado. Desde luego las redes sociales lo que ayudan es a magnificar todo. Parece que algo que pasa en La Coruña ha pasado ayer en Tudela. Antes no nos enterábamos y eso no es ni bueno ni malo. Simplemente nos hace un mundo diferente. Por tanto, que yo quiero mandar un mensaje de tranquilidad de que estamos en la misma situación de siempre, que algunas cosas evidentemente pues se han ampliado y otras se han mejorado. Por ejemplo, la ansiedad. Pues el tema de la pandemia lo que ha hecho es que los chavales, los chicos y chicas, pues estén más en casa. Sí, se han acostumbrado a ese espacio, salen menos, conviven menos. Y por tanto es algo que les lleva a unos niveles pues más altos de ansiedad y de peor interacción con el otro. A favor, estamos viendo, por ejemplo, el fenómeno de botellón ha bajado. Sí, también es verdad que de un tiempo a esta parte hemos tomado conciencia de lo que son las emociones. Y es un punto muy importante. Es decir, antes los chicos, los adultos también, pero los chicos no se preocupaban de la emoción del otro. Estos temas como la empatía no se veían. El ver que el otro sufre ayuda al niño, a los adolescentes, a visualizarlo y ayuda a poner el problema ahí, ¿no? Por tanto, parece que va a ser algo negativo, pero al revés, es algo positivo. Es decir, cuando yo veo que el otro sufre, es cuando yo le puedo dar ayuda, cuando yo me puedo preocupar por él. Por tanto, por un lado, y contestando a tus preguntas, parece que todo es una hecatombe, no es así. Y lo que no estamos consiguiendo poner en valor es todas las cosas positivas que tiene esta nueva realidad. Es decir, hablamos de las redes sociales a veces como algo negativo, es decir, pues estamos más bien, pero fíjate, ahora tú puedes hablar con tu amigo de Australia y preguntarle qué tal está y preguntárselo en tiempo real. Antes no, antes eso no era posible. Esto también es una ayuda que ha venido para los chavales, es decir, por un lado decimos, nos quitan, el chico sale menos, pero también ellos tienen su manera de comunicarse. Antes salían, se juntaban en la plaza del pueblo o la plaza de la calle, sí, y estaban un rato, y ahora pues no tienen esa necesidad. ¿Por qué? Porque por los medios WhatsApp, TikTok y demás, Instagram, están perfectamente comunicados, incluso te diría más, tienen más relaciones que anteriormente. ¿Sí? Uh-huh. Luego discutiremos si la calidad de las relaciones o no. Pero en todo esto, pues está de siempre. Tú tienes muchos amigos, algunos sean más valiosos para ti y otros menos. Pero evidentemente, un mayor número de relaciones, pues también favorece o que pueda haber también, por porcentaje, un mayor número de relaciones positivas. Uh-huh. Hablemos, si te parece, un poco más de la ansiedad de los alumnos que citabas tú ahora. Ahora mismo, ¿cuáles son los principales factores que contribuyen a que estas personas sufran altos niveles de ansiedad? Y al final, ¿cómo los educadores pueden identificar los síntomas a tiempo? Sí, fíjate, la ansiedad, lo vemos cuando hablamos con nuestros compañeros, ha aumentado mucho el número de consultas en los centros de psicología respecto a la ansiedad.
hubo un tiempo que estuvimos recluidos, sí, lo podemos atribuir ahí, pero es verdad que estamos en una, lo decías bien en la introducción, ¿no? Estamos en una sociedad en la que la prisa queremos todo y lo queremos ya. Incluso los chicos o los padres se han acostumbrado, nos hemos acostumbrado a darles todo ya y que el niño no sufra. Cuando el niño sufre, entre comillas, ¿verdad? Cuando la nota no es la que él deseaba o la que él esperaba, se genera esa ansiedad. Nosotros vemos en el aula como un alumno con un 8 piensa que es una mala nota. Sí, a mí me han llegado a reclamar un 9,5. Yo muchas veces le digo, antes de empezar el curso, tú no firmas un 5, porque ahora un 9,5 te parece inadecuado. Uh-huh. Sí, es una cosa que esa baja tolerancia a la frustración, esa ansiedad, también el estar más contigo mismo, por un lado te ayuda a hacer una introspección, pero el adolescente todavía no está preparado para ella, pero sí que te genera esa necesidad de hablar, esa necesidad de verter todo esto, y eso se manifiesta en esa ansiedad posterior. Uh-huh. ¿Y cómo los educadores pueden, pues eso, identificar qué síntomas pueden percibir para poder actuar? Sí, pues mira, principalmente se ven en los chicos, se les ve pues más nerviosos, hay problemas incluso de sueño, de alimentación, uh-huh, de movimientos, pero también se ve mucho en las calificaciones y en cómo manifiestan y en cómo elaboran los trabajos, cómo elaboran, cómo no hay ese trabajo profundo en las tareas, sino que es algo de lo hago ya y lo quito del medio, ¿no? Es cumplo por cumplir y ya está, ¿no? Sí. Además, como estamos, como decían algunos autores, en la generación de la sobreestima, que no sé, parece que está mal decirle a los niños a veces que todo no, que algo no está bien, pues siempre espero que esté bien. Y como siempre espero que esté bien, ¿para qué voy a hacer más? Sí, con lo que he hecho está bien, ¿sí? Uh-huh. De hecho, una reclamación que tenemos con los alumnos es, te mandan un trabajo y tú le dices, ¿cómo está el trabajo? Y tú le dices, bien. Entonces luego te lo entregan. Y cuando tú le pasas la nota, 6. Un 6 es un bien de toda la vida, un 6 es un bien. 7 es un trabajo que está notable y 9 es un trabajo que sobresale. Claro, uh-huh, tú le has dicho que está bien, pero luego te reclama, pues me he dicho que está bien, son 9. No, piensas que está bien. Sí, hemos perdido ese concepto de la cuantificación numérica y de la certificación de esa calificación. ¿Percibís en estas nuevas generaciones o en las generaciones que están viniendo ahora lo que hablaba de que son niños que viven en burbujas, de que tienen muy poca tolerancia a la frustración? Sí, por supuesto, pero habrá que ver quién causa la burbuja, porque a veces la burbuja no la causa el niño, la causamos los adultos. Desde luego, sí. Uh-huh. Yo cuando hablo con gente de mi generación, ¿verdad?, que ya tenemos unos años, no soy muy mayor, pero ya unos años tengo, digo, mira, ¿qué coche tenías tú? Pero a tu hijo le tienes que dar un coche bueno, no le va a pasar algo. ¿Qué móvil llevas tú? ¿Qué móvil tiene tu hijo? ¿Qué ordenador tenías tú? ¿Qué ordenador tenía tu hijo? Estamos generando una generación que, muy bien, a vosotros dicen, no sabemos si va a poder mantener ese cierto nivel. Estamos viendo niños que tienen todo. Sí. Que sus vacaciones no son al Pirineo en tienda de campaña, sus vacaciones son a China, a Estados Unidos, a no sé dónde. Sí, que su móvil no es el móvil normal, que es el móvil, el último modelo de no sé qué. Y a los 2 años cambio porque ya no se lleva. Entonces, muchas veces es esto, ¿no? De tener todo, y esto se genera en casa, pero se traslada a la escuela. Porque claro, lo vemos también en la escuela, ¿no? Te mandan ayer mismo, a mí me mandó una alumna, estamos en vacaciones aquí en Aragón, ¿sí? Y me mandó, a ver si puedes hacer una tutoría. Y la contestación normal hubiese sido, yo estoy de vacaciones, ¿y tú? Lo que hice fue mucho más suave, decir, bueno, quedamos la semana que viene, ¿no? Pero ya les suponía a ella el no poder hablar ahora. Esta semana hemos tenido todo el curso para hablar. De repente te ha surgido y tengo que atenderte ya hoy, porque si no, poco menos que se acaba el mundo, ¿no? Un poco en lo que está sucediendo en los adolescentes y en los niños, lo estamos creando los adultos, no nos engañemos, no son los niños. Somos los que, de alguna manera, fomentamos esto. Al final, la gente, como digo yo en clase a mis alumnos, la gente cuando se compra, bueno, cuando tienen perrito, ¿verdad? Esto de comprar no está bien. Cuando tienen perrito, dice, el perro se parece al amo. Permítase este ejemplo, ¿vale? Sí. ¿Por qué? Porque es un cachorro que aprende de alguien, ¿verdad? El niño también es un cachorro, el cachorro humano en este caso, que aprende de papá y de mamá. Si papá y mamá
genera ansiedad, transmiten prisa, el niño saldrá con ansiedad, con prisa, con nerviosismo. Si papá y mamá son más tranquilos, pues lo mismo, ¿no? Uh-huh. Un poco lo que vemos en casa es lo que, un poco como nos educan, ¿no? Si a ti en tu casa te han educado para viajar mucho, para tal, pues estás más acostumbrado a viajar, ¿sí? O si tus padres son más de estar en casa, tú seas más hogareño, generalmente, ¿no? Luego están los matices y los aprendizajes. Entonces, le estamos dando las cosas a los niños cuando los niños solo están aprendiendo que estamos creando los adultos. Uh-huh. También quería detenernos en, al final, el manejo de la agresividad, ¿no? Que yo creo que es uno de los puntos cruciales. En tu opinión, ¿qué estrategias específicas pues, ves recomendables para manejar situaciones de agresividad o incluso violencia en las aulas? Y si es posible, llevarlas a cabo sin recurrir, como decíamos al principio, a medidas punitivas. Claro, esto es fundamental. Es decir, al final, estamos hablando de tema de emociones. Muchas veces el alumno busca la emoción y la emoción negativa del profesor para conseguir esto, ¿no? Me contaba en el instituto un chaval, 17 años, de formación básica, no quiere estar en clase, se levanta y dice, me voy a casa. El profesor dice, no te vas a casa. El niño dice, me voy a casa. El profesor dice, no me voy a casa, no te vas a casa. Al final dice el otro, pues me voy. Y el niño se va. Solución del instituto. 3 días de expulsión. El niño ha conseguido lo que quería. Ha conseguido no estar en clase, que es lo que no quería estar. ¿Sí? Ahí el alumno muchas veces te está retando. Hay un buen manejo de emociones. Por eso este curso y otros que hacemos nosotros vienen encaminados a esto. Es decir, yo tengo que mantener... Si yo levanto la voz, tú levantas la voz. Si ante tu levantar la voz yo la bajo, la modulo y trabajo con tranquilidad, necesariamente estoy diciendo, por aquí no, baja esa voz, así no vamos a ningún sitio, vamos a hablarlo. Entonces, yo creo mucho entre la formación del profesorado y el manejo de las emociones del profesorado. Es decir, sé que es difícil, sé que es complicado, yo siempre he trabajado con chavales muy, muy complicados, pero generalmente el levantar voz, el gesticular mucho, el genera lo mismo en el otro. Cuando uno cambia ese ritmo, es decir, al final, si yo sigo utilizando las mismas herramientas de siempre, obtendré los mismos resultados siempre. Tendré que cambiar la manera de trabajar. Pero, por ejemplo, cuando expulsamos a un niño del aula, tú expulsas a un niño del aula ahora, ¿no? Y después, bueno, yo expulso, lo mando al jefe de estudios, el niño va 5 minutos al jefe de estudios, el jefe de estudios luego tiene 10 niños allí, a 3 minutos por niño que le tiene que comentar la jugada, 30 minutos, ya lleva el niño 35 minutos fuera del aula, vuelve, tampoco vuelve muy rápido porque tampoco tiene mucha gana, 45 minutos fuera del aula. Cuando vuelve la clase ha terminado, el niño se ha enterado de la clase. Pero como profesor muchas veces está enojado, pues se olvida, dentro de una lógica, se olvida de comentarle lo que han hecho. Ese niño al día siguiente vuelve al aula, pero esa clase no la supo hacer, o sea, no la aprendió, con lo cual va más perdido todavía. Sí, es como cuando vemos una serie y nos perdemos un capítulo y le preguntamos a nuestra familia y estamos todo el rato preguntándole, ¿no? Entonces, ese niño, ¿qué pasa? Que al día siguiente vuelve a ser expulsado. Un niño nunca debería ser expulsado del aula. Tendría que ponerse más adelante, más atrás en el aula, a un lado, junto con el profesor, no sé, buscando distintos manejos en el aula, pero no tendría nunca que salir, porque si sale, no está aprendiendo. ¿Sí? Lo que entiendo es que estas herramientas son difíciles de implementar también por el cambio que ha habido de generaciones y el respeto, ¿no? Antes que se le tenía al profesor y el que se le tiene ahora. Supongo que ahí los profesores están como que tienen menos armas. No sé si da esa sensación o es también la realidad. No sé, es que a veces confundimos el respeto con el miedo. ¿Sí? Antes parece, gente, como decía antes, ¿no? Que tenemos más años, el miedo por el profesor. El respeto, al final tú no lo puedes pedir. El respeto te tiene que dar tus alumnos. Y a ti te respetan cuando ven que lo que haces lo haces por ellos, para ellos, con ellos, y que te desvives. Que la clase de ayer, o que la clase que has dado en el A, no vale para la clase que vas a dar en la hora siguiente al B. Porque el grupo A y el grupo B son diferentes. Y eso requiere un esfuerzo, es decir, tenemos que dar lo mejor de nosotros en cada momento. Y cuando tú, el alumno capta que estás peleándolo y que apuestas por él y que apuestas por esa clase y que quieres hacer lo que te gusta, ¿sí? Al final hay menos resistencias. No digo que no haya, pero hay menos resistencias. Digamos que le vas quitando defensas
a ese alumno ante esa resistencia que tiene para aprender y para que tú le expliques, ¿no? Es un poco esto, el trabajar, el adaptarnos, también que los chicos se adapten, evidentemente, ¿eh? Tampoco se trata de adaptarnos nosotros del todo, pero evidentemente no somos robots de pongo las diapositivas de todos los años, hago lo mismo e intento sacar lo mismo, porque los grupos cambian mucho de un año a otro. Uh-huh. ¿Sí? ¿Cómo se puede también fomentar la motivación en los estudiantes para que vean el aprendizaje pues como un camino que les interese, que tengan al final una actitud positiva hacia el aprendizaje? Pues mira, la norma nos dice que lo primero que hace cuando empezamos la clase es explicarle al chico para qué le sirve la clase. Uh-huh. Esto que te va a contar yo durante 50 minutos, ¿para qué te va a servir? Porque capta la atención del alumno. Y a veces explicamos cosas que no sirven. ¿Sí? Cuando explicamos, no sé, entiéndase, los ríos de África o otro... Pues a lo mejor el chico, los ríos de África en este momento no le iba a ningún sitio. ¿Sí? Y no le ve la utilidad. Cuando tú le explicas para qué sirve, para qué tal, o le explicas cosas de más cercanas a su realidad, lo que hablamos del aprendizaje significativo, de para qué sirve, para qué... Pues captas mucho su atención. Y entonces ese chico lo vas a tener motivado. Lo que no puedes hacer es pretender que algo que no nos interesa, como igual que nosotros, ¿eh? Sí. Tú pones un canal de la tele y no te interesa el tema y no le prestas atención. Ahora cambia de canal, encuentra algo que te interese y seguro. Pues a veces los chicos decimos, ¿tienen que dar atención? No, a lo mejor no estamos acertando con lo que a él realmente le está interesando en este momento. Uh-huh. Y ahí también supongo que saber canalizar las emociones, ¿no? Es fundamental. Claro. Las emociones son fundamentales. El cómo lo vive el chico y cómo lo vive el adulto. Y a veces nos encontramos con pruebas que nos dicen de un colegio, vamos a medir, estos chicos están poco motivados. Lo medimos porque una de nuestras tareas a nivel de investigadores es evaluar niños y adolescentes. Y a veces sabe que no, que los niños sí que están motivados, que a lo mejor el que no está motivado es el profesorado. ¿Sí? Pues, bueno, también hay una parte ahí que tiene que hacer la administración, que tiene que hacer los equipos directivos, de cómo conseguir motivar a un profesorado que a veces no tiene mejores condiciones. No vamos a decir también, porque cuando tú un profesor lo mandas este año a Corilla y al año siguiente lo mandas a un pueblecito del Pirineo Navarro, pues y al año siguiente y a lo mejor son para 3 meses y luego a continuación se baja hasta Estella. La realidad cambia mucho de los profesores. Es decir, tenemos que ver cómo podemos motivar esto es un poco de arriba abajo y de abajo arriba. Uh-huh. El alumnado motiva al profesor, el profesor motiva a la administración, pero la administración tiene que motivar al profesorado para que el profesorado motive al alumnado. Y ahí en medio tenemos a las familias. Uh-huh, claro. En la motivación. Porque fíjate, vamos a hacer una reflexión que hago yo siempre con mis alumnos. Vamos a llamar a un padre a una tutoría. Tú cuando llegas a casa, papá, mamá, me ha dicho el tutor que quiere hablar con vosotros. Pregunta a papá o mamá, ¿qué has hecho? Esa pregunta, repetitiva en todas las familias, nos dice mucho. Porque los papás, cuando en infantil vienen todos papás a las tutorías. En primaria, bastantes. Y en secundaria, algunos. Vamos a ver qué le damos al padre o a la madre a cambio de su asistencia a tutoría. Es decir, tú le citas, generalmente en horario laborable, si es autónomo te dejar de trabajar, y si es asalariado te pide al jefe poder dejar de trabajar, y lo citas a las 11 de la mañana. Tienes a las 10:30, va a las 11, hasta las 12 de tutoría, a las 12:30 vuelve, 2 horas. Ha gastado esa persona 2 horas, ¿vale? Uh-huh. Para escuchar lo que ha hecho mal su hijo. O sea, para escuchar cosas no que ha hecho mal él, sino que ha hecho mal el hijo. Si esa tutoría cambiamos y la hacemos para ver cómo podemos ayudar a su hijo o a su hija, es mucho más propositivo. Y además, fíjate, estamos en un mundo online. Hacemos todo online. Domiciliamos recibos, vamos al banco, tramitamos el carnet de conducir, todo online casi ya. Bueno, el carnet de conducir no que quieran, sí. Pero bueno, sí, casi todo. ¿Vale? Y esto no lo podemos hacer online, no podemos hacer una videoconferencia para que papá o mamás no tengan que hacer esto y que sea mucho más propositivo. Claro, si yo motivo a la familia y le digo, vamos a ver cómo puedes trabajar tú y yo por tu hijo, es mucho más fácil. De hecho has abierto un tema que también quería tratar, que es este de las familias, el papel, ¿no?, que tienen las familias, que obviamente pues son una pieza fundamental en la educación de niños y adolescentes. En tu opinión, ¿qué rol juegan las familias en la gestión de la ansiedad y en la gestión de la agresividad de los estudiantes? Y lo que estabas diciendo ahora, ¿cómo pueden los educadores involucrarlas de manera efectiva en la educación de sus hijos?
Claro, mira, el papel es fundamental. Mira, te voy a contar un caso del año pasado. El caso del año pasado es un niño, sí, que le quitan el móvil en clase y la norma de ese instituto dice que está bien la norma del padre a recoger el móvil, no se lo dan. Un día, 2 días, 3 días, no se lo dan. Este niño agrede a otro. Entonces, es una expulsión, como es menor, que ir el papá a coger al niño, ¿sí? Y cuando va a coger al niño, le dice al niño, no te olvides de pedir el móvil. Este padre, muy, muy bien, dice, no, tú te vienes expulsado a casa, pero el móvil se queda aquí. Y es un caso espectacular que puedo contar. O sea, pues el niño buscaba el beneficio secundario de voy a involucrar a mi familia para mal, para conseguir mi móvil, que es lo que yo quería. ¿Sí? Entonces, las familias, muchas veces, cuando decimos que las familias, muchas familias se ven desbordadas por los deberes de los hijos, pero es un error. La familia no tiene que hacer los deberes con los hijos ni de los hijos. La familia tiene que facilitar que los niños hagan la tarea que se ha asignado. Tiene que ponerle una mesa en la medida de sus posibilidades, una buena luz, un orden en la mesa, una pauta de horario. Eso es lo que tiene que hacer la familia. Entonces, cuando vemos que los niños, que sus familias le organizan bien esa tarea de estudio, sacan mejores resultados académicos que muchos otros que se pone papá o mamá a hacer los deberes con ellos, pero se hace papá o mamá. Papá o mamá y decir sus deberes. ¿Sí? Entonces, equivocamos el motivar a las familias con que las familias hagan la tarea. Y eso es un error. De propias familias, Es decir, la familia lo que tiene que hacer es facilitar que el niño haga eso. Es como si lo llevamos a que haga fútbol y el papá se pone a darle la pelota al balón, le tiene que dar la patada al balón. No. El papá lo que tiene que hacer es llevar al niño todos los días con toda la equipación, a la hora determinada, recoger la hora determinada, reforzar al entrenador cuando le diga algo al niño. Y eso en la escuela no lo estamos viendo. En la escuela parece que es una exigencia de mi hijo tiene que tener buenas notas y todo vale. Si tengo que hacer la tarea yo, la hago yo, pero mi hijo tiene que sacar un 9 en sociales porque es que si no. Y eso realmente, si tú me haces la tarea, yo no estoy motivado. Claro. Claro, si vamos a montar un armario tú y yo, y empiezas tú a poner el armario, y te pones, y yo simplemente te doy los tornillos como mucho, yo no aprendo a montar el armario. Me lo has montado tú, Asier, y ya está. ¿Sí? No hay ninguna motivación para aprender a montar el armario. Pues esto lo tenemos que trasladar a las familias. Las familias tienen que ser conscientes de que no tienen que hacer la tarea con los hijos, tienen que facilitarle para que ellos lo hagan. Es lo fundamental. Y reforzar también el papel de la escuela. Sí, ese típico comentario que se dice antes cuando el profesor, don Pedro me ha dicho, algo te habrá dicho. Y ahora es que cuando Pepito, porque Pedro es Pepito, o sea, Pedrito, ¿verdad? Le hemos perdido ese respeto. Sí. Entonces, el padre va en cólera a montarlo contra el maestro sin escuchar mucho el respeto del maestro. Es decir, tiene que tener esa contemporación el padre, decir, a ver, yo deposito mi confianza en esta persona para que eduque a mi hijo, voy a darle ese voto de confianza. Y en la gestión de la ansiedad, de la agresividad de los estudiantes en las aulas, ¿qué herramientas tienen las familias para contribuir a reducir esos niveles de agresividad? Pues principalmente los mismos de siempre. Es decir, lo que tenemos que hacer es educar bien en casa. Es decir, tenemos que hacer que el niño sepa esperar. Por ejemplo, para que sea ansiedad. Que el niño sepa resolver sus problemas. Tenemos que dejarle también apoyándole, sí, pero que resuelva sus problemas. Porque si viene la frustración, y la frustración a partir de esa ansiedad se genera esa agresividad. No me ha salido bien, rompo la cosa o chillo o protesto o hago. Bueno, lo que tienen que hacer las familias es trabajar esto. Es decir, los niños de alguna manera tienen que aprender a contemporizar, sí, y a partir de ahí gestionar esa agresividad y decirle. El problema que estamos viendo muchas veces es la falta de límites con los niños, que no se está estableciendo la falta de límites en que todo vale. Y como todo vale, pues al final los niños terminan pensando que todo vale. ¿Sí? Todo vale. Protesto y entonces me lo das. ¿Sí? Entonces, pues lo mismo que han aprendido en casa, lo genera en el aula. Como sé que si protesto me lo dan, pues el profesor también me lo va a dar. ¿Qué pasa? Que el profesor, que tiene una formación, dice en este sentido y tiene 20 alumnos más, dice no. Esto yo no te lo puedo dar
porque no tengo este tiempo para ti, o porque no te toca ahora, o porque no es justo que te haga esto. Y eso genera mucha frustración, y eso desemboca en la agresividad. Uh-huh. ¿Y cómo pueden los profesores equilibrar esta difícil balanza, ¿no?, entre la disciplina y el apoyo emocional dentro de las clases para que se cree un ambiente de respeto y de orden? Pues yo creo que fundamentalmente consiguiendo la motivación del alumnado. Estamos viendo que lo primero que tengo que hacer yo para que tú manejes bien las emociones es manejar bien las mías. Por eso los cursos de formación de profesorado muchas veces se hacen mientras tenemos la necesidad de los puntos nuestros para los concursos, y nos olvidamos que la formación es que el alumno, yo le digo a mis alumnos el primer día de clase, tengo que daros una mala noticia para vuestra profesión. Digo, no os habéis caído, pero cuando terminéis esta carrera empezaréis a trabajar con niños de 4 años, por ejemplo, es infantil, y tenéis 24 años, luego tenéis 34, 54, 64. Pero el niño siempre te da 4. Uh-huh. Y esto parece una tontería, pero no lo es tanto. Es decir, los niños cambian y el profesor se tiene que actualizar. Y entonces todo este manejo de la ansiedad, este manejo de la agresividad, ese ver qué realidad tenemos es fundamental, la formación en el profesorado, porque cuando yo consigo, por ejemplo, entras al aula, tú tienes tu actividad curricular que hacer, evidentemente, pero es que el aula no está comprometida, está alterada. No pasa por parar 2 minutos, poner una canción, poner algo de música, o decir, oye, hablad todo lo que queráis, venga, en 2 minutos empezamos. Hay muchas estrategias que el profesor puede manejar y no ir simplemente a la materia y yo lo doy y ya está. Bueno, a veces si tu estado emocional no es facilitador para el aprendizaje, esa clase va a ser un sufrimiento para ti y para los profesores. ¿Sí? Entonces, muchas veces el manejo de ansiedad viene ahí, es decir, ni tenemos que hacer ahora que todo sea ni mindfulness ni relajación. No se trata de esto, se trata de pequeñas píldoras, pequeñas cositas que podemos hacer que motivan al alumnado. ¿Sí? En este continuo aprendizaje y formación que estás comentando, ¿no?, del profesorado, ¿qué recursos así más importantes consideras que necesitan estos profesionales, pues, para disponer de una mejor preparación y poder manejar estos desafíos con mayores posibilidades de éxito? Mira, yo creo que lo primero es que sea reiterativo en la formación. Y luego, fíjate, estamos en un mundo en que tenemos un ejército de apps, ¿verdad?, de aplicaciones súper interesantes que nos sirven para casi cualquier cosa. O sea, es como trabajar la ansiedad en el aula y te salen 27 y 57 también y técnicas y pues bueno, pues aprovechémoslas. Es decir, tenemos un momento en el que tenemos toda la información a golpe de clic y a veces, y más con la inteligencia artificial, con la inteligencia artificial, es que es una maravilla. Es decir, puedo llegar y plantear cosas, ¿no? Fíjate, nosotros hace unos años planteamos un programa de trabajo de autoestima con los niños. Y los maestros decían que no tenían tiempo, que nos dejásemos de historias. Entonces, bueno, pues hicimos carteles y cada día colgábamos el cartel encima de la pizarra, un cartel de trabajar autoestima. ¿Sí? Y solo colgábamos. Se entraba 2 minutos antes, se pinchaba con chinchetas, ¿sí? Y se dejaba. Y así trabajamos durante un trimestre. Al final del trimestre la autoestima de los chavales había aumentado una barbaridad. Uh-huh. ¿Sí? Es que a veces son cosas como la disposición en el aula. Depende de cómo pongan los chicos sentados, ¿sí? Voy a generar un ambiente otro. Si los pongo así en el círculo, voy a generar una cosa. Si los pongo de 4 en 4, otra cosa. Si los pongo de 2 en 2, otra cosa. Y no necesariamente hay un modelo único. Puede ser que esta semana yo necesite trabajar en círculo y la semana que viene puede trabajar de 2 en 2. Son cositas, el poder decorar el aula, los chicos como quieren, dejar de ser tan no sé, de las paredes en blanco y ya está, y no se cuelga nada. Bueno, también el chico tiene que vivir que esa escuela es su segundo hogar, tiene que ir al aula, tiene que tener cosas que le motiven. Sí, que en algún momento la propia organización de la clase, cómo organizamos la clase, de poner los contenidos más costosos cognitivamente a principio de la hora y terminar de una manera más no lúdica, pero no en el sentido de juego, sino más suave, que el lunes sea más
intenso que el viernes, que por la mañana sea más intensa que por la tarde o a última hora. Son muchas cositas que son pequeñas, pero que ayudan mucho a disminuir agresividades, a manejar ansiedades, a que el chico sepa el anticipar lo que va a tocar mañana, lo que vamos a hacer. Disminuimos mucho la ansiedad también. Es un poquito, pues bueno, el darle una vuelta que no cuesta mucho más esfuerzo, pero también, fíjate, pensamos que esto es una sobrecarga para los profesores. No, yo creo que no. ¿Por qué? Porque si yo disfruto de mi clase, disfruto mucho más y me voy contento y me voy más descansado. Uh-huh. Y de hecho, cuando tú una clase la has hecho bien, ¿verdad? Te da satisfacción y dices, qué bien me lo he pasado hoy. Que un profesor se vaya de clase un día diciendo que no se lo ha pasado bien es preocupante, porque al final mañana tiene que volver. Uh-huh. Tenemos que trabajar esto, porque trabajar por el bien de los chavales es trabajar por el bien del profesorado. Van juntos, sí. Durante el curso que llevaréis aquí en la UNED de Tudela, creo que vais a analizar las dinámicas de grupo. ¿Qué tipo de actividades, pues eso, grupales pueden ayudar a mejorar la convivencia en el aula y a desarrollar, a que los estudiantes desarrollen habilidades sociales y emocionales? Mira, la primera fundamental, bueno, cualquier dinámica nos ayuda, ¿no? Pero lo fundamental que tenemos que hacer es conocer al otro. Cuando yo conozco al otro, disminuye mucho los miedos, los temores, las cuestiones de fricción. Entonces, mira, una dinámica de grupo buena no es esta que se juntan los niños siempre, se juntan por un grupito, por otro lado, sino que cualquier niño del aula conozca al otro. Entonces, cualquier dinámica me sirva de conocimiento, de trabajar, de que yo te ayudo en matemáticas y este otro me ayuda en lengua y yo ayudo a este otro en inglés. Eso es muy positivo, porque siempre, fíjate, a veces caemos en esto de yo te ayudo a ti y tú eres ayudado por mí, pero no cualquier niño puede ayudar a otro. Y tenemos que encontrar en qué es bueno, pero no hay ningún niño que sea malo en todo, ni ningún niño que sea bueno en todo, si se permite esa expresión. ¿Sí? De esa manera que, y no tiene que ser yo y tú y yo, sino podemos hacer como ruedas de 4 o 5 niños continuamente manejándose en este espacio, ¿no? Entonces, todas las dinámicas que favorezcan el conocimiento, que favorezcan la comunicación, que favorezcan el estar con el otro, el tocarse, el rozarse, el compartir. Eso es muy positivo. Es decir, porque si no, al final tenemos como cosas que los niños tienen miedo del otro. Uh-huh. Sí, entonces, yo sobre todo apostamos por esto, ¿no? Por dinámicas que favorezcan, porque además, cuando los niños se conocen entre sí, también los maestros y los profesores conocen entre sí. Y una actividad que he valorado mucho durante muchos años era cuando con los niños ibas de excursión, incluso más de un día. ¿Por qué? Porque ves el otro lado del niño. Y ves que ese niño que en clase a lo mejor no estás captando su esencia para poder ayudarle. Cuando sale de allí, digamos que ves la otra perspectiva y dices, mira, por aquí puedo ayudar a este niño. Porque uh-huh. cualquier maestro, cualquier profesor, profesora también, entiéndase, sí. Lo que quiere es ayudar al niño. ¿Sí? Entonces, para ayudar al niño tiene que conocerlo. Esto es fundamental. Sí. Lo has citado antes y me gustaría también que nos detuviéramos un momento en, yo creo que el presente y sobre todo el futuro tecnológico que vivimos ahora mismo y que nos espera juega y jugará un papel fundamental en la educación y en la vida de los niños y adolescentes. En tu opinión, ¿qué impacto crees que tiene el uso de la tecnología en la salud mental de los alumnos y al final cómo pueden los profesores gestionar este ámbito? Mira, esto es una oportunidad que se nos da fantástica. ¿Por qué? Porque si lo hablamos hace 30 años, 40 años, el tener un ordenador nos parecía otro mundo, sí. Nos parecía otro mundo. Escribíamos a máquina de escribir, que los niños ya no saben ni lo que es, ¿verdad? O todo a mano. Ahora, a golpe de clic, tienes ese documento que hiciste hace un tiempo, permite mandar a tus alumnos la clase con las diapositivas para que lo entiendan mejor, un vídeo para que lo entiendan mejor. Las tecnologías están para aprovecharlas y tenemos que aprovecharlas bien, porque es que, fíjate, antes para encontrar algún documento que dijese algo tenías que buscar en la biblioteca, tenías que ir. Ahora no, ahora dices, a ver, incluso yo les digo a mis chicos, mira, si no me explica bien en clase, mira la clase del año anterior. Y si no, buscar en internet. Igual alguien lo explica mejor que yo, igual ese día no estuve brillante. Uh-huh. ¿Sí?
Y esto es algo que tenemos que acostumbrarnos, es decir, pero también los profesores, es decir, a ver, que tengo que repasar mis conceptos, tengo que repasar qué aplicaciones hay, cómo puedo presentar a mis alumnos. Y estos días estoy aprovechando estos días de vacación para actualizar mis diapositivas, para hacerlas más atractivas. Sí, hay nuevos programas, porque una cosa que se acusa a la universidad, no sé si es cierta verdad, es que la última aportación tecnológica que hubo en la universidad fue el PowerPoint. Y eso ya hace muchos años, ¿verdad? Sí. Que consistía en que de las transparencias pasamos a un pincho, lo lleva al profesor, lo pone y lo lee. Con todo lo que hay ahora de interacción, de tal, es que el PowerPoint no tiene que estar, tenemos que utilizar otros materiales, otras cosas. Y fíjate, a veces decimos, una imagen vale más que 1000 palabras. Fíjate si ya tenemos imágenes, es que les puede decir a los chicos, venga, hazme una búsqueda de tal. A partir de esa búsqueda que a ellos además les gusta muchísimo, van a aprender. Porque van a buscar, van a ver un vídeo, este no me gusta, van a ver el otro. A la que se dan cuenta, han estado trabajando 1 hora, 1 hora y media, 2 horas, aprendiendo ese contenido que tú, antes con los libros, intentabas explicar y que el niño se hacía un poco bola. Y entonces, yo creo que las tecnologías han venido para quedarse, pero lo que hacer es aprovecharlas bien. ¿Sí? Y evidentemente actualizarnos, porque yo muchas veces digo, a ver, esta app que hay hoy es buenísima, pero que igual dentro de 15 días es mejor. ¿Sí? Y no da cierto reparo esa dependencia que estamos fomentando también en los adultos, eso desde luego, a la tecnología, tenerlo todo a golpe de clic y igual a no saber valorar el esfuerzo para conseguir nuestras metas. Bueno, que tengamos a golpe de clic no quiere decir que sea fácil. Al final lo que tenemos que hacer es enseñar a los chicos a hacer buenas búsquedas y a resolver bien los problemas que se están planteando. ¿Sí? Es decir, es un estado facilitador, pero no algo definitivo. Es decir, tú tienes que leer y ver y discernir lo que es bueno de lo que no es bueno, porque no todo lo que hay en Internet es correcto, ¿sí? Y a partir de leer y trabajar y explicar. Pero fíjate, a los chicos lo vemos, ¿no? Que los chicos enseguida están con el móvil, con el ordenador, con la tablet. Bueno, pues es su manera de comunicarse hoy, es su manera de trabajar hoy. ¿Sí? Entonces, mantenernos en que el papel y leerlo es lo correcto, pues bueno, es una opción más que tenemos que también incluirla, pero no tenemos que renunciar a esas posibilidades. ¿Sí? Es decir, a ver, ahora tenemos el AVE a todos sitios. Antes teníamos el coche y con un 600 nos íbamos a Murcia. Uh-huh. ¿Sí? Y nos íbamos 5 o 6 o 7. ¿Estaba bien hecho eso? No. ¿Vale? ¿Podemos seguir en coche a Murcia? También podemos seguir yendo en coche a Murcia, ¿no? Pero bueno, pues si tenemos un medio más rápido, ¿por qué no vamos a utilizarlo? Y aprovechamos mejor ese otro tiempo para hacer otras cosas. Hay una cosa fundamental que digo muchas veces a mis alumnos y alumnas. También hay que tener tiempo para descansar y para disfrutar. La parte de socialización es mucho o más importante que la parte académica. Es decir, la interacción entre los alumnos es algo que tenemos que buscar. Hacer mejores personas. Es decir, no solo conocimientos, porque al final conocimientos, mira, tú y yo nos ponemos hoy y es a estudiar la rana amarilla de Amazonas, que no sé si existe siquiera, ¿verdad? Y a lo mejor en unos meses somos expertos en la rana amarilla de Amazonas. Saben mucho de eso. El conocimiento está ahí. Lo tenemos a golpe de clic o a golpe de biblioteca, pero hay otra parte fundamental de estar con el otro, de disfrutar del otro y que el otro disfrute de mí, que eso es lo que tenemos que buscar, que ese tiempo que pongan a los alumnos lo hagan, pues que ese trabajo con tecnología lo hagan, pero compartir entre todos, que trabajen juntos. Antes, para hacer un trabajo tenían que dar todos en una casa, ahora lo pueden hacer cada uno con las aplicaciones que hay, desde su casa. Incluso uno puede estar hoy de vacaciones en no sé dónde y puede estar trabajando con sus compañeros de Tudela, aunque él esté en Jaén en este momento. Uh-huh. Sí, es algo que creo que tenemos que mejorar. Como profesores lo hacemos también, Es decir, muchas veces las interacciones que hay, sobre todo a nivel de universidades, estás trabajando a lo mejor con gente que está incluso en otros países, ¿sí? Y te sientes muy cercano porque puedes estar trabajando con ellos y mejorando tu docencia y tu conocimiento. Pues tenemos que conseguir transmitirlo a nivel secundario, a nivel primario y sobre todo al alumnado. Uh-huh. ¿Y hacia qué futuro crees que nos encaminamos en el mundo de la educación? En esas declaraciones que incluía al comienzo sobre el cambio de padres analfabetos que educaban a hijos educados y a pasar a niños de cristal envueltos en burbujas,
¿qué nos espera en los próximos años? ¿O cómo pueden prepararse para ese futuro los profesores? Mira, pues el futuro nunca sabemos hacia dónde nos va a llevar, ¿no? Sí, porque fíjate, hace 30 años estaba lo que los sociólogos llaman el ascensor social. Parecía que, lo que se caminaba en las familias es que mi hijo estudie para que tenga un futuro mejor, para que tal. Sí, bueno, eso no está tan claro porque ya está todo el mundo subido en determinada planta, ¿no? Pero lo que tenemos que trabajar es el decir, ver cómo los padres, sobre todo que hay que trabajar con los niños y con la escuela en hacer buenas personas. Es decir, al final, a veces nos empeñamos en unas calificaciones, en unas cosas, y eso no es real. Es decir, tener a alguien que saque una muy buena nota no quiere decir que ese chico se preocupe por el otro, esté con el otro y que sea un buen amigo o un buen hijo o un buen padre, ¿no? Yo creo que la escuela tiene que darle una vuelta a la escuela acompañada con la familia, ¿eh? Tenemos que conseguir que la familia retorne a la escuela. Que una vía buena puede ser la vía online, ¿eh? Porque nos empeñamos en lo presencial y casi nada hoy en día lo hacemos presencial. Vamos todo online. ¿Por qué no podemos incorporar esas tutorías, esas clases para los padres, la célebre escuela de padres, ¿no? Que siempre se habla y luego los padres no van y entonces se desmotiva el equipo y la desmonta, ¿no? Bueno, pues con todo esto que pues hoy estamos grabando un podcast, por poner puede grabar podcast, no se puede poner, sí, pero del propio colegio, no hace falta oír hablar el podcast de alguien que está en Vitoria, ¿no? Uh-huh. Sino que puede ser podcast del Instituto Benjamín de Tudela y que los padres entren ahí y que participen, ¿sí? Entonces, yo creo que hay que involucrar a las familias otra vez, que hay que trabajar con los chicos y que hay que trabajar mucho más el tema de las emociones, de la frustración, de la ansiedad y de sobre todo el manejo de la agresividad. Si yo te trato bien, tú me vas a tratar bien. A lo mejor el primer día no, y el segundo no, pero el tercero, pues te vas a dar cuenta y dices, pues Carlos me trata bien. ¿Por qué soy así? Sí, entonces, un poco es esto, ¿no? El dejarnos las prisas de la ansiedad, de la agresividad y empezar a trabajar y cuidar del otro. Pero al final es lo que nos queda, ¿eh? Lo que nos queda es estar con el otro. Y cuando tú vayas a la tienda, sientas que el de la tienda te trata bien. Y cuando el otro venga a tu servicio, a tu trabajo, también le trates bien. Claro. ¿Sí? Uh-huh. Pues con esa reflexión nos vamos a quedar para poner el punto final a este episodio, que ya saben, continuará en el curso Cómo afrontar la ansiedad, agresividad, pasividad o falta de motivación del alumnado aquí en la UNED en Tudela entre el 12 y el 16 de mayo, y al que os animo a que se matriculen para ahondar todavía más en las posibilidades del profesorado para combatir las situaciones que se viven en las aulas. Carlos, muchísimas gracias por habernos permitido asomarnos a tus conocimientos y comprender un poco mejor qué se vive en las clases y cómo los profesionales pueden adaptarse y formarse para que sus esfuerzos vayan mejor encaminados. Bueno, muchísimas gracias a vosotros por la visibilización que hacéis del curso y porque creo que entre todos tenemos que trabajar por tener unos chicos mejores que al final sean unos adultos mejores. Muchas gracias. Y a ustedes, pues como de costumbre, los emplazo a nuestro próximo capítulo. Nunca se acabarán las nieblas en las que adentrarnos o los temas espinosos con los que pincharnos al tratar de comprenderlos, pero tengan por seguro que si conservan intacta su sed de conocimiento, en la UNED de Tudela siempre les dejaremos encendidas luces en la niebla. Hasta la próxima. En la UNED de Tudela, luces en la niebla.